Pensemos en esto un momento. Venezuela, que alguna vez fue un jugador clave en la aviación del Caribe, un verdadero centro de conexiones, hoy es uno de los países más desconectados de la región. En este análisis vamos a ver qué fue lo que pasó y cómo es que una nación puede, en la práctica, convertirse en una isla aérea. Es una historia que va más allá de los aviones. Es sobre economía, política y la infraestructura que nos conecta con el mundo. Esa es la gran pregunta que vamos a desglosar aquí. ¿Qué serie de eventos y decisiones pueden llevar a una nación a aislarse de esta manera tan drástica? Para poder entenderlo, primero tenemos que viajar un poco en el tiempo y ver cómo eran las cosas antes. Y bueno, como en muchas historias, para entender la caída, primero hay que ver cómo era la cima. Durante los años 90, Venezuela no era simplemente un país más en el mapa, era un auténtico centro neurálgico para toda la región del Caribe, un punto de conexión vital. Miren esta lista, es que es impresionante, no solo por la cantidad, sino por el calibre de las aerolíneas. Nombres como Lufthansa, Air France, American Airlines eran algo común en el aeropuerto de Caracas. Esto demuestra lo integrada que estaba Venezuela a la red global. Y ojo, esto no era algo raro, era el día a día. Y si esa lista no fuera suficiente, aquí tenemos un número que lo pone todo en perspectiva, más de 50 destinos internacionales regulares. Esto significaba que desde Caracas se podía volar directo a lugares clave como Miami, Madrid, París o Sao Paulo. Era un país de verdad conectado con el mundo. Y claro, el corazón de todo esto era el aeropuerto de Maiquetía. No era un aeropuerto cualquiera. Por su ubicación estratégica, funcionaba como un puente, como la gran puerta de entrada no solo al país, sino para viajeros de Europa y Norteamérica que iban hacia todo el cono sur, una pieza clave en el ajedrez aéreo de la región. Pero, como se imaginan, esta época dorada no duró para siempre. Hubo un punto de quiebre, una sola decisión de política económica que sin que casi nadie lo viera venir en ese momento, iba a cambiarlo absolutamente todo. Y aquí está la clave de todo, el control de cambio del 2003. Para ponerlo en términos sencillos, imaginen esto. Una aerolínea vende boletos en Venezuela, en bolívares, pero cuando quiere tomar esas ganancias y convertirlas a dólares para pagar sus aviones, su combustible, sus gastos fuera del país, el gobierno no se lo permite. El dinero básicamente se quedaba atrapado. Y claro, para cualquier empresa internacional esto era una locura, una situación imposible de sostener a largo plazo. Sus costos más grandes se pagan en dólares, pero sus ingresos estaban congelados en una moneda local que no podían usar libremente. Se convirtió en una verdadera bomba de tiempo financiera. Y esa bomba de tiempo finalmente explotó. ¿En forma de qué? De una deuda gigantesca. Hablamos de casi $4.000 millones. Esa es la cantidad de dinero, según estimaciones de la industria, que se le debía a las aerolíneas. Una cifra que se convirtió en la razón principal de la crisis que estaba por venir. A ver, con una deuda de esa magnitud sobre la mesa y sin una solución clara a la vista, ¿qué podían hacer las aerolíneas? Pues tomaron la única decisión lógica desde el punto de vista de negocios: empezar a hacer las maletas y abandonar el país. Y no fue algo que pasó de un día para otro, no. Fue como ver caer fichas de dominó, una por una, a lo largo de varios años. En 2014 se van Air Canada y Alitalia. En 2016 le siguen Gol, LATAM, Lufthansa. Para 2017 ya no estaban United ni Avianca. Cada salida aumentaba la presión para las que quedaban. Y el efecto en el aeropuerto, las cifras hablan por sí solas. Pasar de un promedio de 7 millones de pasajeros al año a menos de 1 millón durante el pico de esta crisis es una caída brutal. Estamos hablando de más de un 80%. Imaginen lo que es un aeropuerto principal operando prácticamente vacío. El cambio es de verdad de la noche al día. Se pasó de ser un centro de conexiones vibrante, lleno de aerolíneas de todo el mundo, a ser un país con una conectividad aérea muy limitada. De tener el mundo a un vuelo directo a casi no tener opciones para salir o entrar. Entonces, mientras las grandes aerolíneas internacionales se iban, uno pensaría que se creó un vacío, ¿no? Pues sí, pero ese vacío lo empezó a llenar la aerolínea estatal, Conviasa. Solo que con una misión y una lógica de operación muy diferente. Y solo hay que ver las nuevas rutas que empezaron a operar para entender esta nueva lógica. Caracas a Teherán, a Moscú, a La Habana. A ver, seamos sinceros, estos no son los destinos que busca el turista o el empresario promedio. Son rutas que dibujan un mapa de alianzas políticas. Como bien lo resumía un análisis de la época, estas rutas, en esencia, no estaban diseñadas para conectar al venezolano común. El objetivo era otro:
Fortalecer lazos estratégicos con gobiernos aliados, no necesariamente servir a la población. Y todo esto nos trae al presente, a una situación donde el problema ya no es solo esa deuda original. El aislamiento se ha vuelto algo estructural, es un problema mucho más profundo y con muchas capas. Fue básicamente la tormenta perfecta. Primero, la inestabilidad económica que espantó a las aerolíneas. A eso se le sumó el deterioro de los propios aeropuertos, falta de mantenimiento, equipos obsoletos y, para rematar, llegaron advertencias de seguridad de agencias internacionales como la FAA, que fueron el clavo final en el ataúd para muchas operadoras. Entonces, ¿cómo es volar a Venezuela hoy? En pocas palabras, carísimo y muy difícil. Los pocos vuelos que quedan tienen precios por las nubes y muchas veces implican escalas larguísimas y complicadas. Para la gran mayoría, el simple hecho de tomar un avión se ha vuelto un lujo casi inalcanzable. Y con esto cerramos, porque al final, esta historia va mucho más allá de los aviones y los aeropuertos. Nos obliga a preguntarnos algo más profundo. Cuando se rompe el puente aéreo de un país con el resto del mundo, ¿cuál es el costo real? Es un costo que se mide en familias separadas, en oportunidades perdidas, en una diáspora que se siente cada vez más lejos. Es un recordatorio de lo vital y a veces frágil que es esa conexión.